Hermanos, muy buenas tardes. Aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Por acá estaba lloviendo muy fuerte, pero tenemos que avanzar, hermanos. Vamos a la Biblia, por favor. En el libro de Mateo. Mateo capítulo 25, hermanos. Mateo 25 habla de una parábola. Esta parábola habla de 10 vírgenes. ¿A quién representa estas 10 vírgenes? Representa a iglesias. Iglesias, cómo se mueven, cómo caminan, cómo viven en la fe. Voy a dar lectura para que usted pueda tener presente Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche fue oído un clamor: «He aquí, el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La Biblia habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes fatuas. Iglesia, la palabra fatua tiene que ver con los necios, con la necedad. Fatua quiere decir, mire, la traducción de fatua es loco, loca. Y yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Cree usted que haya cristianos viviendo en necedad? Si son de Cristo, ¿cómo será posible que haya cristianos viviendo en necedad? Aquí dice la Biblia que había 5 vírgenes prudentes y 5 fatuas. Fatuas es el sinónimo de insensatas, de necias. Ahora, ¿qué congruencia tendrá la fe con la necedad? ¿Se llevan la fe y la necedad? Hermano, iglesia, la fe, ¿sabe por qué la puse en un escudo? Porque hoy vamos a hablar de una fe que también se le llama fe escudo. ¿Por qué fe escudo? Porque es la fe doctrinal. Fíjese bien, fe doctrinal. ¿Qué quiere decir esta fe doctrinal? Bueno, pues que viene mediante el conocimiento de la palabra de Dios. A ver, iglesia. Muchos cristianos dicen que tienen mucha fe, pero a veces su vida está reflejada por la necedad.
Entonces, ¿cómo dicen que tienen fe si son necios? ¿Qué explicación le podemos dar, hermanos? Hay personas que ahora para aplicarse la vacuna dicen, no, yo no me la aplico porque tengo fe en Dios. Y hasta usan textos como estos, hermano. Me dicen, maldito el varón que confía en el hombre. Como yo no confío en el hombre, por eso no me voy a vacunar, porque tengo fe. Hermano, dicen que tienen mucha fe, pero no se congregan, no respetan el día del Señor. Fíjese que ahora que fue el día del Señor y que jugó el Cruz Azul, pues ¿qué cree? Ahí estaban en el Estadio Azteca, celebrando en día domingo, porque le iban al Cruz Azul. Ah, pero dice que tiene mucha fe. Por eso, cuando vamos a la palabra, decimos, ¿qué congruencia tiene la fe con la necedad? Hermano, la necedad es un estorbo para avanzar en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo sé si yo estoy siendo necio? Fácil. Tienes que ver la Biblia, Mateo 25 del 1 al 10. ¿Qué tipo de iglesia eres tú? Prudente, que tiene aceite, que tiene relación plena con el Espíritu Santo y que siempre se mantiene lleno. ¿O eres de las vírgenes fatuas, que no se preocupan si tienen o no aceite? Ay, en la marcha, a ver si en el camino encuentran. Hermano, iglesia, tenemos que ir a la profundidad, hermano. Sí, amén. Tenemos que profundizar cada vez más. Hoy en día hay una crisis muy fuerte en la iglesia cristiana. Y esta crisis tiene que ver con la fe. Hay muchos cristianos en crisis, desesperados, buscando cómo darle solución a sus problemas, a la economía. Y la pregunta es, ¿dónde está la fe? ¿Qué es la fe escudo? ¿Dónde está la fe de Jesucristo? Tenemos que profundizar. Amén, Señor. Muchos dicen que tienen fe y usan pasajes bíblicos. Pero hermano, su vida es caracterizada por la necedad. Un cristiano que tiene fe no tiene miedo, no tiene temor. Sí. Obedece a Dios, obedece a sus mandamientos, obedece a las autoridades. Mientras que los cristianos que no obedecen, ¿dónde están entonces? ¿Qué va a pasar con ellos? De acuerdo a Mateo 25, iglesia, ¿qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Cuando se esté dando el rapto de la iglesia y que, recuerde, el primer evento de la segunda venida de Cristo es que la iglesia va a ser raptada. Imagínense, muchos van a ser levantados, así como Cristo fue levantado. Aleluya. Hermanos, ¿pero quién va a ser levantado? El que tiene fe
o el que está compartiendo, según dicen, su fe con la necedad. A ver, hermanos, siempre cuando vamos a la palabra tenemos que entender lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a pedirle que Él abra nuestro oído, Sí, amén. que podamos tener fe. No lo que creemos que es fe, sino lo que es fe de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, muchas gracias, porque, Señor, tú eres magnífico, eres hacedor de maravillas, eres el gran yo soy, eres el Dios todopoderoso. En esta noche, Padre, aquí está nuestra mente. La rendimos delante de ti. Rendimos esta mente, este corazón. Padre, danos entendimiento para que podamos tener inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos a orar en lenguas. Keramayara koshi tarayarandoi turibirikaima. Hembra yarakei turibiri sayarandai arabaskiri biri ondoro boroshke yarabarake turibiri andai bainaraman. Eyarabarabaske yorabashi turibiri kambara marako turibiristei turibiri. Etrondora bayashe yo turibiri kambara maramaramai. En el nombre de Jesús, Dios, aquí está nuestra razón, la rendimos en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle un canto. ¿Sabes por qué cantamos? Porque al cantar le rendimos nuestra razón a Cristo. Hay que entenderlo muy bien, iglesia. Dios te bendiga, buenas tardes, bienvenido, hermano. Al Señor no le podemos dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la casa. Él es el dueño de la iglesia. A Cristo no se le da la bienvenida a la iglesia. Al contrario, Cristo te da la bienvenida a ti porque Él es el dueño y Señor de la iglesia. Sé bienvenido, hermano. Que Dios te bendiga. Quédate en la transmisión. Recibe la palabra de Dios. Te va a ayudar para enfrentar dificultades, porque están muy fuertes las dificultades. Bendiciones. Vamos a cantar. Aleluya. Nos acercamos con confianza al trono de tu gracia, Señor. Vamos a hallar gracia, la ayuda oportuna que viene solo de ti, Señor. Con humildad y sencillez nos acercamos, Señor. A ti, Señor.
hay más que decir. Mi vida es la prueba de tu amor por ti. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito eres, Señor. ¿Cuántas veces tú le dices a Cristo que le amas? Te amo a ti, no hay más que decir. Y le puedes decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Hermano, ¿cada cuándo le dices a Dios que le amas? Cuando te aumentan el cheque, cuando tienes trabajo, cuando todo está bonito, cuando no hay pandemia, cuando, hermano, ¿cuándo? Mira, Proverbios 14, 18. Fíjate lo que dice Proverbios 14, 18 en cuanto a la necedad, el que es necio. Hermano, la intención de estas enseñanzas es ayudarte, hermano. Ayudarte a que te puedas ubicar con la palabra para saber cómo está tu fe. Hermano, estamos viviendo dificultades fuertes, tremendas. Bueno, la fe que hoy vamos a ver es la que te va a ayudar en las dificultades. Gloria a Dios. ¿Qué hay en nuestro pensamiento? Ve lo que dice Proverbios 14, 18. Los simples heredarán necedad. Aquí no habla de heredar el reino, sino van a heredar necedad. ¿Quiénes? Los simples. ¿Quién es un simple? Si tú lees Proverbios vas a encontrar muchas veces la palabra simple. El simple no quiere sabiduría. El simple no le gusta la corrección. El simple no le gusta la reprensión, no le gusta que lo reprendan. Entonces dice 14, 18 de Proverbios, los simples heredarán necedad. Fíjate, Dios nos llamó a su reino para ser una iglesia de fe, como la iglesia del libro de los Hechos. Acuérdate que ahí está el modelo. Muy bien. La iglesia de los Hechos pasó dificultades. 1, 2, 3. ¿Cuántas dificultades pasaron? ¿Y cómo enfrentaban las dificultades? Con fe. Con fe, hermano. Entonces, dice la palabra que la necedad la heredan los simples. Un simple es un fatuo. Es como las 5 vírgenes fatuas que llevaban sus lámparas, pero no les preocupó llevar aceite. Yo creo que ellas dijeron, ¡ay, no se acaba! ¡Ah, no, con eso alcanza! ¿Me entiendes? Hermanos, y dice la palabra, más, fíjate bien, más los cuerdos, los que son prudentes, los que tienen cordura, se coronarán de sabiduría. Entonces, ¿qué le va a tocar a los simples? A los fatuos van a heredar necedad. Mientras que los prudentes heredan el reino de los cielos. ¿Sabes cómo se heredan las promesas de Dios, hermano? Con fe. Cuando estás ejerciendo la fe en Cristo, la fe en la palabra de Dios. Entonces, hermano, la parábola de las 10 vírgenes tipifica a cristianos prudentes y a cristianos
no prudentes, fatuos. ¿Estás entendiendo? Al final, ¿qué pasó? Si tú miras la historia, regrésate a Mateo 25 y versículo número 10, dice, mientras que ellas iban a comprar, se refiere a las fatuas, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ve el versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Eran las fatuas. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo, no os conozco. A ver, iglesia, tienes que dejar bien claro. O eres un cristiano con fe, o eres un cristiano en donde todavía la necedad está trabajando en ti. Eso tú tienes que distinguirlo. ¿Sabes qué hace la necedad? La necedad impide que avances, no te deja avanzar. La necedad es por causa de poner o de rendir tus pensamientos a las cosas del mundo y no ponerlas en las cosas de arriba. Entonces, vamos a dejar bien sentado, hermano. Hay 4 clases de fe. ¿Por qué 4 clases de fe? Es una sola, pero vamos a entender todo esto, hermano, en cuanto a las dimensiones del amor. Acuérdate de lo que te dice Primera de Corintios 13:13, ¿verdad? Y dice que el amor tiene que ver, hermano, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Muy bien, pues ¿sabes cómo se vive la fe? En el amor de Cristo. Muy bien, entonces cada una de las dimensiones de la fe, del amor, tienen que ver con estas veces. La fe creativa tiene que ver con la anchura. ¿Por qué? Acuérdate lo que vimos la vez pasada, el jueves pasado. Hermano, la fe creativa es don del Espíritu Santo. ¿Cómo te fue dada esa fe? Te fue dada a través del mensaje del Evangelio, para que tú entraras a la salvación. Amén. Todos requerimos de ese don para venir a Cristo, hermano. Pero además, en la fe creativa, el Espíritu Santo da una medida de fe a cada cristiano. ¿Para qué esa medida de fe, hermano? Es diferente en cada uno, porque es una herramienta específica, fíjate bien, para cumplir el llamado particular que tú tienes en Cristo. Todos los cristianos tenemos un llamado a ejercer una función en Cristo. Bueno, pues la fe creativa es esa medida de fe que aparte de que te trajo a la salvación, es el don del Espíritu Santo, hermano, pues te es dada para que tú puedas ejercer la función en el llamado que Dios te ha dado. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Reparte dones. Y entre ellos hay el don de fe. Muy bien, dentro de los 9 dones. Hermano, estos 9 dones es para que se cumplan propósitos. Pero el don de fe, hermano, es para que se ejerza autoridad espiritual. En la función que tienes en el reino de Dios. Imagínate el que tiene la función de hacer milagros. ¿Qué medida de fe tiene que tener? ¿Y cómo ejerce la autoridad? El que tiene don de sanidades para, hermano, imponer manos y que sean sanados. ¿Qué medida de fe debe de tener? Que tiene del Espíritu Santo y mediante el don de fe se ejerce esta autoridad.
¿Me entiendes? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver lo que es la fe doctrinal, hermano. Muy bien. La fe doctrinal, hermano, tiene que ver con la longura. Extenderse a lo largo, largo, largo. ¿Qué tiene que ver? Un camino que tienes que recorrer, amada iglesia. Paso a paso. Paso a paso. No es correr, es caminar. Bueno, ¿y qué crees que va haciendo Dios? ¿Para qué crees que Dios nos da la fe doctrinal? Vamos a ir viendo, hermano, estos temas tan maravillosos. Hermano, vamos rápido. Te quiero llevar a que repases esto. Primera de Corintios 13. Lo que te dije hace rato, pero para que lo tengas bien puntualizado en la palabra de Dios. Primera de Corintios 13. Gloria a Dios, hermanos. 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. ¿Por qué es la caridad? ¿Por qué es el amor? Porque Dios es amor, hermano. Y fíjate que en el amor de Dios es que se ejerce la fe. Tú vas a ejercer tu fe mediante el amor que tienes de Dios. La fe se debe de vivir en el amor. Amén, iglesia. Vamos a otro pasaje, Efesios 3, por favor, para que te quede bien claro. Hay 3 fundamentos, cada uno de estos fundamentos tiene 4 aspectos que hacen 12. 4 la fe, 4 la esperanza y 4 el amor. En total son 12. Esos 12 fundamentos, la iglesia debe estar bien fundamentado en ellos. Vamos a Efesios 3. Hermano, ¿cómo es que nos fundamentamos? En el caminar diario. En el caminar diario, hermano. Efesios capítulo 3 y los versículos 18 y 19. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate cómo termina. Para que seamos, ¿qué? Llenos. ¿Qué quiere decir? Plenos. Plenos. A ver, iglesia, veme por favor. Si tú me miras así todo escurrido, todo, hermano, que no quiero ni levantar la cabeza con los hombros bajados, hermano, ¿estoy reflejando fe? ¿Estoy reflejando el amor de Dios? Por favor, quiero que entendamos bien esto. No estoy juzgando, pero ¿cómo se evidencia la fe, hermano? Si lo que aparentamos es miedo, lo que aparentamos es temor, terror, lo que aparentamos es... No, hermano, eso no es humildad. La humildad se vive en el corazón, hermano. Pero un cristiano acuitado, un cristiano que no quiere ni levantar la cabeza, hermano, ¿dónde está la fe? Por eso es importante, hermano. Estamos viviendo tiempos de muchas dificultades. Y hay cristianos que dicen, no, otra dificultad más, ya no. Hermano, esos pensamientos no son de Dios. ¿Para qué crees que son las dificultades? Para que puedas usar la fe. Aleluya. No me diga eso, pastor, porque yo le huyo a las dificultades. Hermano, las dificultades son para que puedas usar la fe. ¿Y qué tipo de fe? La fe doctrinal. Amén, Señor. Esta es la fe doctrinal que tiene que ver con lo largo del camino que tienes que recorrer.
¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos, hermanos? En el mundo vas a tener aflicción. O sea, dificultades, pruebas, aflicciones. Pero dijo él, confíen. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En el presidente de la nación? No. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En la medicina? Que ahora le llaman medicina natural, naturista. No. Hermano, ¿en dónde está tu fe? ¿En tu negocio? ¿En tu familia? ¿O en el amor de Cristo? ¿Me entiendes por qué quiero ayudarte? Muchos dicen que tienen fe, pero hermano, no se congregan, no diezman, no ofrendan, no aplican los principios de la palabra a su vida. Entonces, ¿qué tipo de fe es la que están viviendo? Esto tienes que meditarlo. Hermano, esta fe doctrinal se desarrolla mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Escúchalo bien. La fe doctrinal, que tiene que ver con el camino que tienes que recorrer, hermano, viene o se desarrolla, hermano, mediante el conocimiento de la palabra, de la doctrina. Por eso se le llama fe doctrinal. ¿Qué es la doctrina? Una enseñanza sana basada en los principios de Cristo que dejó para su iglesia. Aleluya. Hermano, ¿cómo se da esta fe también? Cuando aplicamos la palabra, hermano. Sí. ¿En dónde la aplicas, hermano? En tu diario vivir, y más cuando vienen las dificultades. Ahora entiendes cuando algunos dicen, no, yo no quiero problemas, ya hasta aquí, ya no quiero nada con mi esposo, ya no quiero nada con mi esposa porque son puros problemas y problemas y problemas. Muy bien. Pero hermano, cuando están los problemas, ¿qué se está aplicando? ¿Tu razón o la fe? Mediante la palabra. Juan 17. Bendito sea el Señor, hermano. Aleluya. No le huyas a los problemas. Son necesarios para que tú desarrolles fe doctrinal. Ahí en esos problemas aplica la palabra, amado, aplica la palabra, lo que Dios ya te enseñó, hermano. Juan 17, 20, mira cómo estos versículos nos van a dar mucha luz, hermano. Dice, mas no ruego solamente por estos, está orando el Señor Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios. Mira, tú das testimonio a los demás de tu fe. ¿Cuándo, amada iglesia? Cuando vienen las dificultades. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando vienen las dificultades. Hermano, así es que digas, ay no, otra, apenas estoy saliendo de una. Conozco a muchos hermanos que dicen, pastor, otra más. Pero sí, yo estoy acá echándole ganas. Y hermano, las dificultades son para que apliques la fe. Escúchalo bien. Hechos, capítulo 6, hermano. Siempre tenemos que mirar con detenimiento lo que está hablando la palabra. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Dónde crecía? En ellos.
¿En medio de qué, iglesia? De las dificultades. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho. ¿En dónde, iglesia? En Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Hermano, ¿y cómo estaba creciendo esta palabra? En las dificultades. Por eso te recomiendo, lee el libro de los Hechos, iglesia. Porque al leerlo tienes la visión de Cristo de cómo tenemos que vivir como iglesia. Una iglesia que no tiene dificultades no desarrolla fe. Una iglesia que tiene dificultades crece la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia está aplicando la palabra. Ve el libro de los Hechos, hermano. Vamos a ver otras citas más, hermano. Hechos 24:14. Esto empero te confieso, dice, que conforme a aquel camino que llaman herejía, muchos llaman herejía al camino de Cristo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Tú crees a todo lo que está escrito en la palabra? Aleluya. Muy bien. Aplícalo cuando vienen las dificultades. Sí, Señor. Hermano, es un conjunto. ¿Para qué crees que Dios te da el hablar en lenguas? Es para que las uses porque el esposo no está aquí, Cristo no está con nosotros. Y las lenguas nos fueron dadas mientras que el esposo no está con nosotros. Pero cuando venga Cristo y nos vayamos con Él, ya no vamos a usar las lenguas. Las lenguas, hermanos, se usan cuando viene un conflicto. Y puedes hablar el lenguaje espiritual para hablar a Dios directamente y para que te dé sabiduría mediante la palabra, cómo enfrentar la dificultad que estás viviendo. Amén. Aleluya. ¿Ahora entiendes por qué debemos orar en lenguas? Esto no es propio de una iglesia. Es propio de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, iglesia. ¿Qué estaba diciendo entonces Pablo? Está hablando de lo que él había recibido. Marcos capítulo 1 y versículo número 15. Bendito sea el Señor. Hermano, la palabra nos tiene que dar luz, entendimiento. Marcos 1:15, ¿qué dice la palabra? Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Fíjate que la palabra creer es que confíes en lo que está escrito. Cuando tú crees, ¿qué crees que pasa cuando crees, cuando confías? Se desata la gracia, hermano, en tu vida. En el nombre de Jesús. Filipenses, hermano. Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente. Fíjate lo que decía Pablo a una de las iglesias. Oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. A ver, te estoy hablando de necedad. Un cristiano necio no le gusta estar con la congregación, se aparta. Un cristiano que camina en fe busca estar unido al cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, te estoy ayudando para que podamos tener entendimiento. En este tiempo, muchos cristianos están tan desesperados que quieren resolver
su situación económica. ¿Cómo la resuelven, hermano? Mediante la fe. Tienes que aplicar la fe. Fe en la palabra en medio de la dificultad. ¿Cómo, hermano? Aplicando la palabra. Aplicando la palabra, hermano. ¿Te das cuenta qué tan importante es que cada principio de Dios que Él puso en su palabra? Mira, te voy a citar un ejemplo. Jesús se fue con sus discípulos al templo y les dijo, observen cómo va entrando el pueblo al templo y cómo depositan sus ofrendas. En la Biblia dice gasofilacio. Cuando tú buscas esa palabra dices, uy, ¿qué es esto? El gasofilacio, hermano, es precisamente el cajón, un cajón que ponían en la entrada para que allí el pueblo, en cuanto entraba, fuera poniendo sus ofrendas y también sus diezmos. Y bueno, les pregunta el Señor Jesús a sus discípulos, miren, vean cómo está entrando el pueblo y cómo está echando ahí. Y dice la Biblia que los ricos, mira, sacudían sus vestidos para agitarlos y que oyeran todos que tenían mucho dinero y entonces echaban en el gasofilacio. Y luego entró una ancianita viuda y dice que entró así, hermano, sin hacer ruido y sacó una moneda. La Biblia dice cuánto era. Y lo echó. Dice que era todo su sustento. Y entonces Jesús les pregunta, a ver, ¿quién dio más? Y fíjate lo que usaron los discípulos, su razonamiento. ¿Sabes que cuando tú usas el razonamiento viene esa necedad? Cuidado. No uses tu razonamiento. Usa la fe. La fe del Hijo de Dios. Y entonces les preguntó el Señor Jesús, ¿quién dio más? Y ellos, Señor Jesús, pues los que echaron mucho. Y dijo el Señor, no. Porque los ricos echan de lo que les sobra. Pero ella dio todo su sustento. Hermano, en este tiempo de crisis, ¿cómo es que vas a aplicar la palabra de Dios en tu vida? ¿Me entiendes? Ahorita es cuando la iglesia tendría que estar diezmando y ofrendando y congregándose, aunque sea en línea. Fíjate cómo esta pandemia tuvo que venir a probar el corazón del pueblo para saber dónde estaba su corazón. Si en la fe del Hijo de Dios o en dónde. ¿Ya leímos? Colosenses 1:27, hermanos. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Aleluya. Mira, hermano, cuando tú usas tu razonamiento te dice, no me alcanza. Tu razonamiento te dice, no puedo. Tu razonamiento te dice, no es posible. Pero ¿qué te dice la palabra? Vuelvo a leer este versículo. Arraigados. ¿Qué quiere decir? Hermano, raíces en Cristo. Sobreedificados. Quiere decir
con los principios de Dios en tu vida, en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabes de qué te estoy hablando? No te estoy hablando de una iglesia, te estoy hablando de la Iglesia Universal. ¿Qué está haciendo en este tiempo en medio de la crisis? ¿Está usando la fe, aplicando la palabra de Dios? Esto es bueno meditarlo, iglesia. Hermano, ¿cómo se le llama a esta fe, hermano, que se le llama fe doctrinal? También se le llama fe escudo. ¿Por qué fe escudo? Porque te va a proteger. Hermano, se le llama también fe escudo porque con los principios de su palabra, tú y yo podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. ¿Quién envía los dardos de fuego? Satanás, hermano. ¿A dónde te los lanza? Aquí, a tu mente, a tus pensamientos. Bueno, la fe escudo te va a ayudar a apagar todo dardo de fuego del maligno. ¿Cómo, hermano? A ver, tú me puedes decir, bueno, pastor, ¿y cuáles son esos dardos de fuego? Hay que definirlo muy bien. Mira, los dardos de fuego son pensamientos naturales y egocéntricos que surgen en nosotros, que buscan su propio confort. O sea, el pensamiento de decir que no tenga dificultades, que no tenga problemas, que todo esté bien, que todo marche bonito, que no se enfermen los niños, que no se enferme mi esposa, hermano, ¿y cuando se enferman? Entonces, ¿cuáles son esos dardos de fuego del maligno? ¿Cuáles son? Son pensamientos que lanza el enemigo, pero son pensamientos naturales, pero son egocéntricos. Fíjate cómo dice egocéntricos. El ego. Yo. Hermano, que buscan solamente el confort. Estar bien, no tener dificultades. Hermano, entonces, ¿cómo podemos apagar los dardos de fuego del maligno? Con la fe escudo. Con la fe doctrinal, con la fe que se desarrolla con la palabra de Dios, aplicándola en cada dificultad que tienes. Iglesia, sería muy bueno que tú te preguntaras, ¿cómo estás enfrentando las dificultades que se han dado en todo este año? ¿Con pensamientos naturales, egocéntricos? En donde tú dices, no, que todo esté bien, que todo marche de maravilla, que no se enferme nadie, que... Hermano, esos son dardos de fuego del maligno. Porque estos pensamientos solo, hermano, están buscando tu confort y que no haya dificultades. Y mira, estos pensamientos, ¿sabes lo que hacen, hermano? No aceptan tener que enfrentar dificultades. O sea, no, que no haya dificultades. Es como cuando quieres huir. Cuidado. Hermano, gracias a Dios por las dificultades. Gracias a Dios cuando viene. Porque esto está desarrollando fe. Fe en Cristo. Y hermano, la fe en Cristo no es solamente decir, es aplicar la palabra de Dios. Vamos a Efesios, hermano. Efesios capítulo 6. Bendito sea la palabra de Dios, hermano. ¿Ahora entiendes para qué es la fe? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no teman.
En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, tengan fe, dice el Señor. Yo ya vencí al mundo, Jesús venció al mundo. Aleluya. Efesios 6:16, hermanos, dice la palabra, sobre todo, tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Maligno. Aleluya. Voy a repetir esto, hermanos. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Son pensamientos naturales y egocéntricos que buscan el propio confort y que no aceptan, hermano, tener que enfrentar dificultades. Ahora entiendes lo benéfico que son las dificultades. Ay, tengo problemas con este hijo, tengo problemas con esto, tengo problemas. Gloria a Dios, hermano, gloria. Canta, alaba. Mira, ¿viste lo que decía Colosenses? En nacimiento de gracias. Gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades. Gracias. En verdad, hermano. El que tú des gracias, hermano, habla de que estás desarrollando fe. La palabra dice que le demos las gracias. Hacimiento es que haya muchas, que no falte la gratitud en tu casa. ¿Verdad? Ya se acabó el gas y ahora que no tenemos. Gloria a Dios. Para eso es la fe. Hermano, ¿por qué Dios no te da todo junto cuando tú la pides? A ver, iglesia. ¿Por qué quiere que desarrolles? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la fe doctrinal es la que Dios nos está dando para poder enfrentar dificultades. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro canto. Hermano, agradécele cuando están las dificultades ahí en tu casa, a través de enfermedad, a través de economía, dale la gloria a Dios, porque entonces Dios te está diciendo, ándele mijito, ándele mijita, vamos a usar la fe. Aleluya. Fe en la palabra, aplicando la palabra de Dios. Canta la iglesia. Rinde. Cada que tú cantas, se lo tengo que volver a decir, rindes tu razonamiento. En verdad. Por eso hay alabanza en medio de los cultos en la iglesia. Canta la iglesia. Es por ti.
Dice el Señor, ¿no te he dicho que si creyeres, verás mi gloria? A ti una vez más te recuerdo, amada iglesia, dice el Señor, tienes que creer, avanza. No permitas que nada te esté impidiendo el avanzar. El reino de los cielos tiene fuerza y solo los valientes arrebatan el reino. Y los valientes son los que caminan en fe. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor, siéntate conmigo, que tengo de darte mi palabra, porque solo mi palabra te sostendrá. Solo mi palabra es la que te hace mantenerte y verme cada día a mí, dice el Señor. Mantén tu lámpara encendida, llena de aceite, llena de mi espíritu, dice el Señor. Porque estate vigilante, yo vengo pronto, dice el Señor. Porque es necesario que el que se acerca a mí, dice el Señor, crea en mí, dice el Señor.
Pelea la buena batalla de la fe, dice el Señor. Toma mi palabra, dice el Señor. Toma mis promesas, dice el Señor. Porque las enseñanzas que he dejado son para tu bien, dice el Señor. Son para que crezcas en salud, dice el Señor. Son para que crezcas en madurez, dice el Señor. Y puedas ver mi gloria manifestándose en tu vida, dice el Señor. Porque mi gloria será mayor que la postrera, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria? Hermanos preciosos, vamos a ver a nuestro modelo, Cristo. Cristo es nuestro modelo por excelencia. ¿Qué hizo Cristo? Hermano, dejó el fundamento para que hubiese iglesia. Por eso ves el libro de los Hechos. El libro de los Hechos presenta a la iglesia tipo de cómo debe ser la iglesia en el mundo, hermano. Una iglesia que enfrenta dificultades, sí, pero avanza. Una iglesia que tiene muchas situaciones, luchas, pero, hermano, cree a Cristo, cree a su palabra. Entonces, hermano, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? ¿Tuvo dificultades el Señor Jesús? Sí. Mira, estaba ayunando 40 días y 40 noches y en el ayuno y terminándolo vinieron dificultades. Hermano, nuestro Señor Jesús venció toda tentación. Fíjate bien, al aplicar los principios de la palabra de Dios. Escucha bien, nuestro Señor Jesús venció la tentación aplicando los principios de la palabra. Fíjate, ¿qué estaba buscando el enemigo con el Señor Jesús? Estaba buscando que accediera a sus insinuaciones. Ahorita voy a explicarte esto. Vamos a Mateo, capítulo 4. Aquí presenta la historia de nuestro Señor Jesús en la Biblia, cómo Él fue tentado. Una dificultad, hermano. Y Mateo 4, de los versículos 3 al 11, dice así: llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Eran las insinuaciones del diablo. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate las respuestas de Cristo. Estaba aplicando los principios. 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Vuelve. 7. Jesús le dijo: escrito está además. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. No estaba diciendo que no viniera tentación, fíjate bien, sino que no iba a acceder a sus insinuaciones. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 11. ¿Puedes leer conmigo? El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Hermano, Cristo tuvo dificultades como las que tú tienes, tentaciones. Pero viene el diablo y te va a insinuar cómo poder resolver el asunto. Cuidado, cuidado, iglesia. ¿Qué sigue, hermano?
Es lo que te estoy diciendo. No estaba diciendo Cristo que no lo tentara, sino que Cristo no iba a acceder, fíjate bien, a las sugerencias del diablo. Hermano, ¿cuántas sugerencias a veces te dice el diablo? No te va a alcanzar, no diezmes, no te va a alcanzar, no ofrendes. Esas son las sugerencias del diablo. Hoy en día, el diablo sabe cómo poner, fíjate bien, esos dardos de fuego en muchos cristianos. ¿Y sabes lo que dicen muchos? Pero si es mi dinero, hermano, no es tuyo, viene de Dios. Hermano, es que es una profundidad meternos a la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que nos sentimos o se sienten dueños de lo que tienen. Y la Biblia enseña que no somos dueños, que somos administradores. ¿Sabes cómo se le llama bíblicamente? Mayordomos. Un mayordomo estaba para cuidar y administrar lo que era de su señor. Entonces, hermano, viene el diablo y te dice, no te va a alcanzar. Esos son los dardos de fuego. No ofrendes. Ahorita no diezmes. Hermano, soy un pastor muy juzgado por muchas personas, porque dicen que siempre estoy hablando del diezmo y la ofrenda. Y te voy a decir, ¿por qué Dios me exige que yo hable de esto? Porque si tú no sabes aplicar la palabra en el diezmo y en la ofrenda, que es lo poco que Dios te está pidiendo, ¿cómo te va a dar lo mucho? ¿Tú has leído la historia de los mayordomos cuando Dios les reparte? A uno repartió 5, a otro 2, a otro 1. Ahí en Mateo 25, del 11 en adelante, viene una parábola también donde hay mayordomos. Y se va el Señor y regresa. Y entonces le dice, a ver, el que le di 5, ¿qué hizo? Ah, Señor, mira, los trabajé y te entrego otros 5. ¿Y qué le contesta el Señor? Bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Anótalo, Mateo 25, del 11 en adelante, habla de la parábola de los talentos. Iglesia, si en lo poco no eres fiel, en dar tu diezmo y tu ofrenda, escúchalo. ¿Cómo Dios te va a poder dar lo mucho? ¿Me entiendes? Llegó el siguiente siervo y él nada más había recibido 2 talentos. Ah, pues dijo, 2 me diste, 2 trabajé y tengo aquí 4, 2 y 2. Y le contesta el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿En dónde le dice que es fiel en lo poco? En la mayordomía. Iglesia, ahora que estamos atravesando dificultades de economía, hay que aplicar los principios. Aleluya. Esto es fe. Esto es fe. ¿Sabes desde cuándo yo vengo predicando todo esto, iglesia? Esto no fue en la pandemia. Mira, desde que empezó el ministerio, hermano, siempre ha sido el tema, hermano. Pero en el 2013
empecé a hablarle a la iglesia de fe más enfáticamente, y fe, y fe, y fe tiene que ir porque estás comiendo la palabra de Dios. Y si no comes y no oras, cuando venga el tiempo del conflicto no vas a poder estar firme. Y muchos, ¿cuántos comieron de la palabra para tener fe, para aplicar la palabra en el tiempo del conflicto? Hermano, el diablo va a venir con sus sugerencias, como le sugirió, porque está tentándote. ¿Cómo salió nuestro Señor Jesús? Victorioso. ¿Sabes para qué se te da la fe? Para que tengas victoria en Cristo Jesús. Hermano, si en lo poco que Dios te pide, ofrenda y diezmo, no puedes ser fiel, ¿cómo vamos a hacer en otras cosas del reino de Dios? Ahora me entiendes por qué a la iglesia le tengo que hablar frecuentemente de diezmos y ofrendas. Porque tiene que ver con su fe. Con la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, esta fe, fíjate bien, tiene que ver con longura, largo, el camino que hay que recorrer, paso a paso. Hermano, en la fe no se corre, se camina. Paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Dificultad tras dificultad. Dificultad tras dificultad. Imagínate si el Señor te mandara todas en una sola. Nos morimos, hermano. ¿Te das cuenta lo que hizo con Job? Fue quitando poco a poco, paso a paso. ¿Qué quería hacer de Job? Mira, Job era un hombre recto y bueno. Pero ¿sabes que después de su prueba fue un hombre mucho más excelente? Es decir, Dios lo quería llevar a más. Job es el tipo de cristianos que tienen muchas dificultades, pero que están avanzando. ¿Cómo se avanza, hermano? Con la perseverancia. Esta clase de fe tiene que ver con la longura, el camino largo que hay que recorrer. ¿De qué se requiere? Perseverancia. Ya te dije el martes que perseverancia es estar adherido a Cristo, a sus principios. Hermano, es mantenerte en los principios de Dios. La perseverancia tiene que ver con mantenerte en los principios de Dios. Hermano, esto es el camino de fe que se camina así, paso a paso, paso a paso. Hermano, en el que tú y yo vamos avanzando. ¿Cómo avanzamos? En la medida que heredamos. ¿Cómo heredamos? Cuando creemos y nos plantamos en la palabra. Así es, hermano. Mira, hermano, la renta del templo se pagaba antes el 1 de cada mes. Yo tenía que pagar 5,000 pesos el 1 de cada mes. Así, hermano. Hoy en día, hermano, tuve que dar una palabra de fe. Creerle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué hace cada semana nuestro Dios? Él envía 1,000 pesos. ¿Cómo? Pero se tuvo que dar una palabra de fe. Yo me presenté con el dueño y le dije, Señor, no tengo la cantidad completa para dar. Solo tengo 1,000 pesos cada semana. Pero ¿sabes que yo no tengo ese dinero físicamente? Yo di la palabra de fe y le dije, cada semana le voy a dar 1,000 pesos. Hermano, y para la gloria de Dios, cada semana voy con el dueño y le entrego 1,000 pesos. Aleluya.
Hermano, muchos me decían, ay, creo que usted está mal, ¿para qué sigue pagando un lugar que ni lo están usando? Hermano, entonces, ¿dónde está la fe? Pronto ya nos vamos a congregar. Y si yo hubiera dejado de pagar, ahora que nos tenemos que congregar, ¿a dónde te congrego? Iglesia, la fe se aplica cuando están las dificultades. Paso a paso, en la medida que tú heredas. ¿Cómo heredas? Cuando te plantas en la promesa de Dios y avanzas y perseveras. Hermano, si estás heredando es porque estás caminando en fe. Fíjate ¿qué hereda? Los simples, necedad. ¿Qué heredan los que tienen fe? Las cosas del reino, las promesas de Dios. ¿Y sabes qué va a venir, hermano? Una gran remuneración de galardones. ¿Sabes qué son los galardones? Premios. Hermano, ¿y qué se requiere? Paciencia. ¿Tienes paciencia? Ay, hermanos, la paciencia es caminar en fe. Aunque muchos te digan que no, te mantienes esperando en Cristo. Ayer fui a hacer aseo del templo y cuando abro la puerta se me quedan viendo muchos que nos conocen y me dicen, yo pensaba que ya no estaban aquí. Aquí estamos. Entonces, ya vamos a comenzar. ¿Y sabes cómo se te quedan viendo? Asombrados. Pero no es por nosotros, es por la gracia de Cristo Jesús, a través de la fe, hermano. ¿Y para qué las dificultades? Para que aplicáramos la fe. ¿Sabes que los pastores también diezmamos? Y gracias le doy a Dios por su gracia, porque no he dejado de diezmar en todo este año de la pandemia. ¿Tu iglesia? ¿Has diezmado? Hay hermanos muy fieles que se han mantenido, pero iglesia general, ¿estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Aplicando los principios de la palabra de Dios en medio de las dificultades? Hermano, ¿y sabes que la paciencia es requerida junto con la confianza? Porque se necesita paciencia y confianza. La paciencia para esperar la promesa de Dios y la confianza para perseverar, hermano. Porque de esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo haces la voluntad de Dios? Cuando obtienes la promesa. Porque te mantuviste en paciencia y en confianza, practicando los principios. Hebreos 6. ¿Te das cuenta por qué cantamos cuando estamos predicando la palabra, hermano? Porque al cantar rindes tus pensamientos. Ahora, yo quiero que pienses en los hermanos que no se congregan, que no se conectan. Entonces, ¿a quién le están rindiendo sus pensamientos? Pues la respuesta es, están rindiendo los pensamientos a las cosas del mundo, a la ansiedad, a la aflicción, a muchas cosas. Hebreos 6, 12, hermanos. Que no os hagáis perezosos. Cuidado con la pereza.
mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Fe, paciencia, hermano, heredan. Ya te dije, hermano, paciencia y confianza para hacer la voluntad de Dios, y de esa manera obtienes la promesa del Señor. Vamos al capítulo 10, Hebreos 10. ¿Estás dándole gracias a Dios por las dificultades, iglesia? Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza en Dios, que tiene grande remuneración de galardón. Gloria a Dios. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? Muy bien. ¿Quieres obtener su promesa? Mantente así, hermano. No pierdas tu confianza en la palabra. Pero tienes que aplicar los mandamientos. Hermanos que nos escuchan de Toluca, de Veracruz, de Mexicali, de todos los lugares donde se conectan, ¿están practicando los principios de la palabra? Vamos a empezar con los más elementales: ofrenda y diezmo. ¿Están ofrendando y diezmando? Hermano, porque si no somos fieles en lo poco, Dios no nos puede llevar a lo mucho. ¿Ahora entendemos, hermano? Hermano, te voy a llevar a un versículo final. Cuando estaba yo preparando esto, el Señor me habló de la miseria. Y la palabra miseria es una palabra muy fea, hermano. Pero ¿sabes qué quiere decir miseria? Miseria es cuando hay una pobreza en la relación con Dios. Cuando tu relación con Dios es pobre. Cuando no tienes una relación firme, una relación de fe, de confianza, de mantenerte en la palabra, aunque haya dificultades. Ves la dificultad, pero tú das una palabra de fe y dices, tu palabra dice y yo me mantengo en ello. Señor, amén. Aunque veas que tus hijos están perdidos, que aquí, que allá, que el esposo, lo que sea, hermano, tú vas a la palabra y te paras en ella. Fe. Creerle. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Crees que toda tu casa va a ser de Cristo? Mantente en la promesa. Pero necesitas confianza y necesitas. Yo te dije, hermano, paciencia. La paciencia te ayuda a permanecer en la palabra de Dios. Hermano, y la palabra miseria es pobreza en la relación con Dios. Pero ¿sabes qué quiere decir también miseria? Falta de plenitud. Cuando no somos plenos. Por eso hace rato te dije, cuando tú miras a un cristiano apocado, que no se levanta, que está todo así, hermano, con los hombros caídos, hermano, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de plenitud. Hermano, un cristiano de fe levanta su cabecita y mira hacia el frente, a donde está Jesucristo, no hacia abajo. ¿Por qué crees que el Señor Jesús sanó a esa mujer que estaba encorvada? Porque el diablo la tenía oprimida. Entonces viene Jesús, quita la opresión y esa mujer es levantada. Aleluya. Hermano, ¿cuántos cristianos han vivido en la miseria? Porque su relación con Dios no está en la fe de Jesucristo. Y Dios ya no te quiere con miseria. Levanta tu cabeza, iglesia. Levanta tu cabeza, puestos los ojos en Jesús.
¿Sabes, hermano, que la miseria es una consecuencia por no buscar a Dios y a Cristo en nuestra relación diaria? Eclesiastés, capítulo 2. Hermano, iglesia, el diablo te quiere oprimido, Dios no. Levántate. ¿Cómo te vas a levantar? Crea la palabra. Empieza a practicar los mandamientos. Si no los estabas practicando, empieza en fe. Mantente, hermano. Dios cumple sus promesas. Eclesiastés 2. Fíjate lo que hace la sabiduría con la necedad. La sabiduría tiene que ver con fe. Eclesiastés 2:13. He visto, dice la palabra, que la sabiduría sobrepuja a la necedad. Gloria a Dios. Fíjate lo que escribió Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió Salomón. Pero Salomón lo escribió cuando ya era un hombre maduro, pleno. Proverbios los escribió cuando era joven. Eclesiastés es cuando la experiencia de la sabiduría que él aplicó. Por eso escribió esto, hermano. He visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad, como la luz a las tinieblas. Hermano, ¿sabes que la necedad es también porque a veces se vive en ignorancia? Cuidado con ser ignorante. Tienes que conocer la palabra. Hermano, mucho te encargo. No estés acudiendo a predicaciones en el YouTube, acá, en allá. Hermano, sonarán muy bonitas, pero ¿tú conoces la vida de esos hombres? La palabra dice que tienes que someterte a tu pastor. Hebreos 13 dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. El hombre o la persona que tú escuchas en el YouTube no es tu pastor. Y oyes la enseñanza y la andas compartiendo a muchos. ¡Ey, escúchenla! Miren lo que me edificó. Hermano, la palabra de Dios, la fe se vive así. Tu relación con la palabra, tu relación con el mundo, tu relación con la autoridad, tu relación con los tratos personales, tu relación con el plan de Dios, tu relación con Dios mismo y con la gloria de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy en día? ¿Tiene una fe inquebrantable? ¿Una fe que no se quebranta? La fe que no se quebranta es aquella que vive en los mandamientos de Dios. Escucha, esa es la fe inquebrantable. La fe donde tú estás bien parado en la palabra de Dios, aplicando los principios de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, la fe tiene que ver con la sabiduría. Dice que la fe en Eclesiastés sobrepuja a la necedad. La quita. Gloria a Dios. Hermanos, hay mucho que dar. Tengo muchas citas, pero hermano, te estoy dando las necesarias para que tú puedas. Hermano, ¿estás caminando en fe? Pues ya es tiempo de caminar. Padre, en esta noche yo te doy gracias por la iglesia hermosa que se reúne en este día, Señor.
Tú sabes esos más de 30 corazones que se conectan cada jueves, Señor. Y ellos comparten la palabra a otros y se multiplica, Señor. Padre, yo te ruego que toda opresión que el diablo tiene sobre alguno, en el nombre de Jesús, sea quitado esa opresión. Y venga tu iglesia, Señor, a mirarte a ti, a levantarse en fe, Señor, a que puedan en la dificultad aplicar tu palabra. Hoy te ruego, Señor, por aquellos de mis hermanos que están padeciendo con dificultades y sufriendo. Te doy la gloria a ti, porque sé que esas dificultades los tienen que levantar en fe, Señor, en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, gracias, gracias, gracias por las dificultades, Señor, que han tenido que venir a México, a las naciones, a tu pueblo cristiano, Señor. Porque estas dificultades nos tienen que enseñar a vivir en fe. Dale gracias a Dios, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga, iglesia. En el nombre de Jesús, deseo bendición para tu casa, para tu vida, para tu trabajo, para tu entrar, tu salir, tu levantarte y tu acostarte. Pero acuérdate, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, aplicada a tu vida. Estemos orando. Este domingo hay elecciones. Iglesia, no te quedes sin votar. En el nombre de Jesús, tienes que pedirle sabiduría a Dios. No elijas por simpatía, elige por sabiduría. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, 10:45. Bendiciones.